tabla se obtenía deduciendo el tema de las derivadas. Si sabemos cómo se derivan las funciones, podemos deducir cuál sería la primitiva o antiderivada. Entonces, hoy vamos a ver aquellos casos donde tenemos algunas integrales donde no están en la tabla de integrales, no son inmediatas, no son directas. Entonces, debemos aplicar algún método de integración y bueno, vamos a ir viendo algunos métodos. El primero de ellos va a ser el que vamos a comenzar viendo ahora, que es el de descomposición. Está referido a la primera propiedad de la integral indefinida. Veíamos que la primera propiedad, la clase pasada, era si teníamos la integral de una suma de funciones, podíamos separar como la suma de las integrales de cada función. Entonces, ese sería el método de descomposición. Aplicar la propiedad 1. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, método de descomposición, y vamos a ver, en este caso, cuando tenemos una suma, podemos decir que es una suma algebraica, es decir, que puede ser suma o resta. Entonces, aplicamos la descomposición en varias integrales. Entonces, vamos a poner cómo era la integral de, supongamos, la función f1 de x más f2 de x menos f3 de x. Si tenemos una suma o resta, una suma algebraica de funciones, podemos separar en la suma algebraica de las integrales. Diferencial de x más la segunda función f2, diferencial de x menos la última función. Dependiendo entonces de la cantidad de funciones, podemos aplicar esa propiedad. Vamos a ver un ejemplo. La integral de 1 menos x por la raíz cuadrada de x. A ver si se acuerdan cómo era. ¿Cómo se llamaba cada cosa? 1 menos x por raíz de x, ¿cómo se llama esto? Solamente esto. ¿Elemento de integración? Elemento de integración serían junto con el diferencial de x. ¿Y este solito cómo se llama? ¿El integrando es? El integrando. La función integrando, que sería la que está sola. La función integrando con el diferencial de x sería el elemento de integración, el símbolo integral, y bueno. Entonces, fíjense que acá tenemos una función donde está separada, digamos, 1 menos x por raíz de x. Acá lo que podríamos hacer es la distributiva, ¿no? Raíz cuadrada de x por 1 y x por raíz de x. Y después, bueno, tengo f1, la función 1, la función 2, menos la función 2. Separarla entonces como la resta de dos integrales. Sería la integral de la raíz de x, diferencial de x, menos la integral de x raíz de x. Bueno, ahí separé por descomposición entonces en dos integrales. La primera integral, ¿cómo podríamos resolver esa integral? ¿Qué habría que hacer? ¿Es inmediata esta? ¿Tengo la integral esta inmediata en la tabla o no? La podemos pasar como exponente. Claro, no está inmediata esta en la tabla. La podemos pasar entonces con el exponente a la x elevado a la 1 medio. Y con la otra integral, ¿qué podríamos hacer? Que es x por raíz de x. Y sumarlo, tipo pasar la raíz cuadrada de x como exponente y sumar los exponentes y te queda una x con un solo exponente. Exactamente. Entonces podría ser que la pasemos a exponente
x a la 1/2, y producto de potencia de igual va a ser los exponentes se suman. Entonces, ¿cuánto me daría el exponente? 3/2. 3/2. 3/2. Bueno, y ahora una vez que ya tenemos separadas las integrales y puestas como exponente fraccionario, podemos aplicar la fórmula que está en la tabla, que decía cuando teníamos la integral de x a la m, cuando m es distinto de 1, x a la m más 1 sobre m más 1, esa era la primitiva. Entonces acá va a ser x a la 1/2 más 1 dividido 1/2 más 1 menos x a la 3/2 más 1 sobre 3/2 más 1 más la constante c. Y ahí ya nos queda, bueno, el resultado nos quedaría 3/2, y 1 sobre 3/2 sería 2/3 de x a la 1/2 más 1, que es a la 3/2, menos, y acá nos queda 5/2, que sería 2/5, elevado a la 5/2, más c. Y ahí, si lo quiero expresar como raíz, ¿cómo sería? El x a la 3/2, ¿cómo sería? ¿La raíz cuánto? Raíz cuadrada de x elevado a la 3. Raíz cuadrada, sí, de x elevado al cubo. ¿Y la otra cómo sería? Raíz cuadrada de x elevado a la Cuadrada de x. De x a la quinta, ¿no es cierto? Y si queremos podemos hacer un paso más y tratar de extraer el radical lo que podamos, lo que más se pueda, para dejarla más, digamos, x al cubo, podría sacar una x de la raíz cuadrada, x raíz cuadrada de x. Si yo lo introduzco de vuelta entre x al cuadrado por x al cubo, lo que está menos 2/5, raíz cuadrada de, ¿cómo sería en el otro? A ver. x elevado a la 2 de raíz de x. Sí, x elevado a la 2 raíz. Bien, y ahí tendríamos ya reducida y llevada a la mínima expresión la integral esta que estábamos calculando. Bueno, entonces ahí aplicamos la propiedad, ¿no? Tengo una suma o resta de integrales de funciones dentro del integrando, entonces los separo en suma o resta, depende de lo que sea, de integrales. Esa es la propiedad o el método este de descomposición. Ahora vamos a ver otro método. Sea el método de sustitución. En este método también tenemos una integral que no es inmediata. Entonces el objetivo del método es transformar una integral no inmediata no está en tabla, en una integral inmediata. Bueno, y para eso hay que hacer un cambio de variable para poder trabajar con esta integral. Entonces nosotros vamos a tener una integral
que tiene f de x, y lo que pasa es cuando vamos a ver la f de x, la, integrando, esta función no figura en ninguna de las integrales de la tabla de integrales, entonces no es inmediato. Entonces lo que se hace es un cambio de variable. Se utiliza una variable auxiliar, le podemos llamar t, puede ser cualquier nombre, u, t, b, el nombre que le quieran dar a ustedes. Vamos a poner que x va a ser una g de t. Y bueno, ya acá si decimos que la variable x es g de t, tendríamos que reemplazar en la integral a la x por g de t, y donde aparezca la diferencial de x, lo tendríamos que reemplazar o sustituir. Tendríamos que calcular cuánto vale la diferencial de x. Vamos a deducir de acá. ¿Cómo se calcula? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la diferencial de x? Que ya lo dijimos varias veces. O la diferencial de la función de y. La diferencial de y era el producto, ¿se acuerdan? De la derivada por el diferencial. Diferencial de y, entonces era la derivada de f' por el diferencial de x. Nada más que acá como el cambio de variables x, que depende de t, va a ser la derivada de la función g, entonces esto va a ser igual a g' de t por la diferencial de t, en este caso. Así tendríamos entonces, con estos dos elementos, elegimos, o sea, dado el práctico, no el ejercicio, elijo dentro del integrando a qué voy a llamar t, o cómo voy a hacer el cambio con t. Una vez que elegí a qué voy a hacer la sustitución, le calculo la diferencial, y ahí ya luego reemplazo en la ecuación, en la integral, y me cambia la integral, se modifica. Entonces, vamos a reemplazar nosotros ahora, o sea, reemplazamos la integral, esto sería, dijimos, la integral indefinida, nos va a quedar la integral de, dijimos que la x va a ser g de t, entonces esto es f de g de t. Por multiplicado el diferencial de x, y el diferencial de x tiene la fórmula g' de t por diferencial de t. Bueno, este cambio siempre va a ser válido cuando siempre que g de t sea una función continua que admite inversa. Bueno, esa es la condición para que se pueda hacer el cambio de variable. Bueno, una vez que después transformamos la integral que tenía la variable x, pasamos a una nueva variable que es t, entonces podemos llamar a todo esto que está acá, que está multiplicando con el diferencial de t, le podemos dar otro nombre, podemos decir que todo eso va a ser igual a h de t. Toda esa función que queda después de la transformación la llamamos h de t, h chiquita de t. Entonces, después de integrar, nos quedaría la primitiva de esta, que sería, acuérdense que era la f chiquita, la f grande. Entonces acá la h chiquita, después va a quedar como primitiva la h grande de t. Esta sería ya la primitiva, más la constante c, después de integrar. Y nosotros hemos utilizado la variable auxiliar t para poder resolver la integral. Pero al final tengo que conocer, o
volver a la variable original, que era la x. Entonces, después esto se transforma en f de x más c. O sea, vamos a poner acá, después de integrar, se sustituye t en función de x. Bueno, y ese es el procedimiento que hacemos en el método de sustitución o cambio de variable. ¿Por qué hacemos este cambio de variable? Porque decimos que la integral no es inmediata, no está en la tabla. Cuando hacemos el cambio y la transformación de la variable x a la variable t, se transforma en una integral que es inmediata, que sí está en tabla, y ahí sí la puedo resolver la integral obteniendo la primitiva. Luego, de la primitiva en t, vuelvo a la variable x, viendo cómo era la relación que tenía en x con t. Ese es el proceso del método de sustitución. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ahora, cabe aclarar que, digamos, no todas las integrales se pueden hacer por sustitución, por este método. Algunas se podrán hacer y otras no. Entonces, cuando no se pueda, habrá que buscar otro método. Hay varios métodos, muchísimos métodos. Resolver integrales. Para resolver las integrales. Bueno, acá tengo una función, fíjense, la integral. El integrando es una función que está elevada a la quinta multiplicado por otra función. Entonces acá, por ahí, a simple vista, lo que uno ve cuando trata de aplicar el método de sustitución es si podemos encontrar la derivada de la función en algún lado. O sea, una función con su función derivada asociada. Entonces, fíjense, 3x cuadrado menos 2x es un polinomio que si lo derivamos, la derivada de esta es 6x menos 2. Entonces acá tengo la función y la función derivada. Entonces, ese sería básicamente lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios. Buscar si dentro de la integral tengo la función y su función derivada para aplicar este método de sustitución. Entonces, acá lo identificamos y aplicamos en un costado, vamos a poner el método sustitución. Y vamos a poner que la variable t, con la cual voy a cambiar o sustituir, va a ser igual a todo lo que... Esta es la función y su función derivada. Entonces la función va a ser igual a t. Otra observación. Si vemos esta integral y la buscamos en la tabla de integrales, obviamente que no va a estar, no existe una tabla integral. Entonces hay que aplicar el método. Entonces vamos a poner 3x cuadrado menos 2x. La función que vamos a aplicar para reemplazar o sustituir. O sea que ahora va a ser esto, t elevado a la quinta. Le calculamos la diferencial. ¿Cuánto sería la diferencial de t acá? A ver, calculemos acá. Bueno, primero la derivada, ¿no? Sí, ¿cuánto sería acá? 6x menos 2. ¿Por qué cosa? Por el diferencial. Porque esta es la derivada, la diferencial de la variable. En este caso la x derivamos y la multiplicamos por el diferencial de la variable. Bueno, ahora nos fijamos en la integral que vamos a reemplazar. Acá estamos viendo que tenemos la función elevada a la quinta. La función equivale a t. Entonces reemplazamos esto y nos queda la integral
de t a la quinta. Y acá fíjense, 6x menos 2 por diferencial de x, eso es el diferencial de t. Entonces la integral que era no inmediata, que era compleja viéndola a simple vista, se transforma en una integral que ahora en otra variable, que es la t, es inmediata, porque esta es la fórmula que veíamos con el t, el x a la m distinto de 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en la clase pasada? Y la que recién aplicamos. Esta era x a la m más 1 sobre m más c con m distinto de 1, de menos 1. Porque cuando era menos 1 era el logaritmo natural. Entonces esto ya teníamos en tabla de integrales esta fórmula. Entonces nos quedó t a la quinta, que sería, bueno, aplicable acá, ¿no? En esta. ¿Cómo quedaría después? Después de integrar, ¿cómo nos queda? Un sexto de t a la sexta más c. Claro, sea un sexto o t a la sexta sobre 6 más la constante c. Ahí nos quedó, ¿vieron lo que pusimos en el teórico? Esta sería la primitiva que habíamos puesto en el teórico, que dijimos que era h grande de t más la constante c. Bueno, pero resulta que nuestra integral, nuestra variable que estábamos interesados nosotros en integrar, era la x. Entonces, como nuestra variable era la x, queremos volver a la x. Entonces, vamos a volver acá donde hicimos la sustitución, y dijimos que la t era igual a 3x cuadrado menos 2x. Entonces voy a reemplazar la t en función de x. Entonces la primitiva nos va a quedar igual a 3x cuadrado menos 2x, bueno, elevado a la 6, podríamos ponerle un sexto adelante, por esto, más la constante c. Y ese sería ya el resultado de la, digamos, la antiderivada más la constante c. Vamos a hacer otro. Bueno, ahí lo hicimos con con una función polinómicas, pero puede ser con cualquier otra función. Exponencial, logarítmica, trigonométrica. Bueno, fíjense acá. Una integral que no es inmediata, ¿qué tomarían ustedes como t? Ese es el objetivo. ¿Qué les parece? ¿Qué tomarían como t? Puede ser 1 menos ex, e a la x. Sí, podríamos tomar todo ese denominador, 1 menos e a la x. Entonces le calculamos acá otra vez el diferencial de t. La derivada de la constante me queda 0, el 1. La derivada de esta exponencial es la exponencial, por entonces la diferencial de x. Así nos queda el método de sustitución. Ahora nos fijamos acá. 1 menos e sería t. La e a la x por diferencial de x. Bueno, vamos a reemplazar donde está la t, el denominador, y al diferencial de x lo vamos a despejar de acá, ahora. Si despejamos el diferencial de x, quedaría
Este que está multiplicando pasa dividiendo acá, para el dt. Entonces nos queda dt dividido menos e a la x. Ya está, tenemos entonces que t va a ser 1 menos e a la x, que es el denominador, y la diferencial de x la vamos a cambiar por diferencial de t sobre menos e a la x. Bueno, este lo dejo porque no lo tengo, al e a la x no lo tengo referenciado, pero 1 menos e a la x sería t. Y el diferencial de x, lo acabamos de despejar, es el diferencial de t sobre menos e a la x. Y ahí podemos simplificar la exponencial, con la exponencial la podemos simplificar, y nos va a quedar el signo negativo, que lo podemos sacar fuera de la integral. Y ahí, esa integral está en tabla, es inmediata. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Nada más que ahora está con la variable t, pero en fin, podría ser diferencial de x sobre x. ¿Tiene primitiva esta? Fíjense, acá si yo lo llevo arriba, Puede sería, ser el logaritmo natural de x. sí, sería el logaritmo natural de x. Bueno, acá en vez de ser x es t la variable. De t sobre t o de x sobre x es el logaritmo natural de la variable. Entonces, tengo el signo menos adelante, el logaritmo natural de t. Nosotros nos quedó como primitiva una función que tiene t, la h grande de t. Y ahora queremos volver a la variable original. Entonces, nos fijamos acá, la t era igual a 1 menos e a la x. Entonces vamos a cambiar acá y nos va a quedar la primitiva. Ahí está, ahí nos quedó. Esta sería entonces la primitiva. ¿Cómo hacemos para saber si está bien? ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Para verificar que esté bien, Llevando f de x. derivando el f de x, ¿no es cierto? Bueno, hacemos la derivada, verificación, voy a poner. La derivada de la primitiva nos tiene que dar, ¿qué cosa? Tiene que dar. ¿Qué nos tiene que dar? La derivada de la primitiva. E a la ¿Qué? x sobre 1 menos e a la x. Claro, o sea, la derivada de este me tiene que dar el integrando, que sería este que está acá. E a la x dividido 1 menos e a la x. Esto nos tiene que dar la derivada de la primitiva. Acá tengo un signo negativo, y cuando lo derivamos al logaritmo, como es la fórmula, el logaritmo de u era, vamos a poner acá, U' sobre u. u' sobre u. Bueno, espérense.
¿no es cierto? Entonces, la derivada de esto, ¿cuánto es? La derivada de 1 menos e a la x. ¿Cuánto me da? Menos e a la x sobre 1 menos e a la x. Claro, la derivada de la constante me da 0, la derivada de menos e a la menos x queda menos e a la menos x dividido la función como está sin derivar. Y como tengo un signo negativo delante, menos menos queda más. O sea que es igual al integrando, de vuelta, que era el que estaba acá. Entonces así verificamos que la derivada nos va a dar el integrando. Ahí está verificado que está bien. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con el C o cuál es la función que cumple la C esa? Porque yo la pongo y eso, pero no entiendo finalmente cuál es, qué es. O qué pasó ahora cuando hiciste la verificación con esa C. Bueno, en este caso esta es una función, ¿no es cierto? Si yo la gráfico, va a tener una determinada forma, no va a pasar por determinado lugar del eje de la y. La constante lo único que va a hacer es tomar la misma función y correrla tanto para arriba en el eje y o para abajo en el eje y. Pero acuérdate que la derivada de la constante siempre es cero, por lo tanto va a ser solución. Claro, claro. Digamos, ¿sabes por qué? Tenemos que ver un problema de aplicación para poder entender cómo me sería útil utilizar la constante c. Sí, no, yo solo porque siempre la veía, pero no entendía qué función cumple, pero bueno, ya ahora ya entiendo. Pero no se calcula ahora cuando queremos hacer las integrales, tipo aparece, Claro, la exactamente, sí, tienes agregamos. razón, Liz. Tienes razón. Vamos a ver que, digamos, está como que no la vamos a aplicar para nada, nosotros no la vamos a utilizar. Siempre va a estar la constante, pero no le vamos a dar ningún aplicativo. Está muy bien la observación tuya. Eh, por ejemplo, qué sé yo, si quiero hacer un problema de la vida real, y bueno, en la vida real quiero conozco la función derivada y me falta la función original, la primitiva. Pero me pasa que yo voy limitando un problema y le voy poniendo ciertas condiciones, que se llaman condiciones iniciales. Entonces, cuando yo fijo esas condiciones, que serían acá los valores de x y de y, bueno, los valores de x, ¿no? Eh, Cuando yo fijo esos valores iniciales, sí o sí, cuando después de resolver al resultado le voy a aplicar esas condiciones y voy a despejar cuánto vale la constante c. Entonces, de todas las familias de curvas que pueden satisfacer, digamos, la solución de un problema, solo una de esas curvas lo va a cumplir porque es la que cumple las condiciones de contorno de un problema. De ahí sí sería útil hallar cuánto vale c. Porque no todas las curvas van a resolver el problema, sino la que cumple ciertas condiciones de las variables, x e y. Ahí, digamos, sí, pero tenés razón, porque ahora no vamos a ver. La constante siempre va a estar ahí, pero nunca la vamos a calcular, digamos. Bien, bien, la tomamos como constante nomás. Y cuando resolvemos, bueno, se va por eso, porque es una constante y al derivarla se hace cero. Pero bueno, nada, era eso. Gracias. Claro, claro, exacto. Eh, Vamos ahora a ver otro método. Ya vimos descomposición, vimos este método de sustitución. Ustedes tienen que elegir convenientemente qué función van a sustituir y deben tener cuidado de que por ahí elegimos una función y cuando hacemos ese cambio de variable, si ustedes ven que la integral que queda se les va haciendo cada vez más grande y no lo pueden resolver, entonces no es sustitución, no se aplica el método. O sea que acá es ir probando y ensayando. No hay ninguna regla fija. Pero a medida que ustedes vayan viendo los métodos, como que van a ir identificando por ahí qué método conviene más. Bueno, vamos a ver el método de integración por partes.
Bueno, en este método ahora vamos a volver a una parte que habíamos visto cuando vimos los diferenciales para poder deducir la fórmula del método este de integración por partes. Entonces, cuando vimos la parte del primer parcial, vimos que teníamos, si había un caso donde vimos lo que se llama álgebra de diferenciales. Teníamos el diferencial de una suma, por ejemplo, el diferencial de u más b es, digamos, la derivada de u, la derivada de la suma, digamos, por el diferencial de x. Entonces, después habíamos visto que teníamos la diferencial de un producto, era tal cosa. Si era la diferencial de un cociente de funciones, era otra forma. Entonces, vamos a volver a la fórmula de los diferenciales que ya vimos, y cuando queríamos sacar el diferencial, en este caso, de un producto de funciones, u y b son funciones. Entonces, si yo quería saber la diferencial del producto, esto era calcular la derivada del producto y multiplicarlo por el diferencial de x. Entonces acá hacemos, ¿cómo era la fórmula de la derivada del producto? A ver, U prima, tipo U derivada por B, más U sin derivar por B derivada. esta es la derivada multiplicado por el diferencial de x. Entonces, si ponemos ahora el u' y el b' en forma diferencial, nos queda haciendo la distributiva del diferencial de x acá en estas dos derivadas, va a hacer que se nos simplifique el diferencial de x y nos queda. Y haciendo la distributiva del diferencial de x se simplifica en los dos términos y nos queda b por du, o du por b, más u por db. Y esta sería la diferencial de un producto, esta fórmula. Ahora fíjense, si a esta le aplicamos la integral en ambos miembros, si le aplicamos la integral en ambos miembros, nos queda la integral de la diferencial, por ejemplo, la que está en la tabla inmediata, la integral del diferencial de x vale x, porque la integral y la diferencial son operaciones opuestas. Entonces esta, la integral de la diferencial de y, nos va a quedar y. Acá, de este otro lado del segundo miembro, podemos, como tengo una suma, aplicamos la descomposición en dos integrales. Bueno, ya ahora vamos a recordar cuánto vale la y esta que está acá. En un principio, la y es igual a u por b. Entonces sustituyo. La y es igual a u por b. El método de integración por partes, de acá lo único que tengo que hacer es despejar y nada más, y ya tengo la fórmula. Que es u por b menos la integral de b por du. Esa es la fórmula. Entonces, este que está acá, está sumando acá. ¿Qué va a pasar? Lo paso al otro lado del igual, al otro miembro, al primer miembro. Está sumando y pasa restando. Entonces nos va a quedar que la integral de u por db
va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. Y ahí está. Y esa es la fórmula. Y esta entonces es la fórmula para integración por partes. Entonces, la integral sería la que tenemos que resolver, sería la que está a la izquierda. La integral de u por db. Tenemos que elegir convenientemente a qué vamos a llamar u y a qué vamos a utilizar como diferencial de b. Una vez que detecte esto, voy a calcular u y la b. La u la voy a tener ya, la conocida, la que no conozco es cuánto vale b, pero la integral del diferencial de b me va a dar b. Y después armo la fórmula esta, u por b menos la integral de b por du. O sea, esto es lo que ustedes tienen que saber. La fórmula final es esta, la que está en verde. Hay que saber identificar u y hay que saber identificar el diferencial de b. Vamos a ver entonces con un ejemplo. Acá tenemos una integral de una función logarítmica y tenemos que aplicar el método de integración por partes. Entonces, debemos identificar, como decía, a qué le vamos a llamar u y a qué le vamos a llamar diferencial de b. ¿A qué le podemos llamar u acá? ¿Cuál sería una función que le vamos a tomar como u? ¿Qué les parece? Logaritmo natural de x. Exactamente, es lo único que podemos tomar porque es la única función que tengo, no tengo otra, más que tomar esa función como u. Entonces acá le pongo al costado que voy a trabajar con cálculos auxiliares por partes. Bueno, determiné cuánto vale la u. ¿A qué le voy a llamar diferencial de b? Lo único que puedo tomar como diferencial de b, ¿qué sería? El diferencial de x. Claro, el diferencial de x. Entonces ustedes acá han elegido ya que esto va a ser u y que este va a ser db. Entonces una vez que ya eligieron esto, bueno, a u ya lo tengo, pero fíjense que en la fórmula que yo tengo que reemplazar de la integración por partes, me hace falta conocer el diferencial de u. Si tengo u, ¿cómo calculo el diferencial de u acá? Derivando u, Claro. Por ¿Cuánto es la el derivada de diferencial este de x. logaritmo? 1 sobre x. Y tengo que el diferencial de b es el diferencial de x. Entonces yo tengo que deducir cuánto vale b. Para eso voy a tener que integrar en ambos miembros. La integral de la diferencial, como son operaciones opuestas, se cancela y queda b. La integral de la diferencial son operaciones opuestas y queda x. Cuando integro acá no le pongo la constante c. Porque la constante c la voy a poner al final. Y ahora tengo que armar u por b, o sea que es el logaritmo por b que vale x menos la integral de b por du, que b vale x y du vale 1 sobre x de x. Acá arriba yo lo voy a poner. Entonces, ¿acá qué hicimos? U por b
U era el logaritmo de x por b que vale x, menos la integral de b por du. Reemplace entonces acá la fórmula de integración por partes para resolver la integral. Entonces nos va a quedar logaritmo de x por logaritmo de x menos, acá puedo simplificar las x con la x, me queda la integral del diferencial de x la integral de la diferencial son operaciones opuestas, entonces queda x. Ya está, ya resolvimos una vez por parte y salió el resultado ya de la primitiva. ¿Alguna duda? Acá es cuando yo también les digo, en este caso es cuando, si eligieron mal el u y el diferencial de b, posiblemente cuando van a hacer a reemplazar acá, después la integral le queda más grande. Integral que se complica más, entonces no, si ven que la integral se complica es porque no era por parte. Había que aplicar otra cosa, otro método. Acá también aparecen algunas veces las integrales que se llaman cíclicas, que se pueden hacer varias veces por partes. Hay veces que hay que aplicar una integración varias veces por parte. Y a veces se vuelve a la integral original y ahí se puede llegar a resolver. Este es un ejemplo de una que es varias veces por parte. Acá, ¿qué vamos a tomar como? ¿Qué es lo que es más fácil de integrar acá? Bueno, E a la X. claro, sí, era X. La otra también tiene integral inmediata. El coseno o la y a la X tiene integral. Por eso, depende cómo hayan tomado U o cómo hayan tomado, digamos, si tomaron U y a la X o tomaron U el coseno, la integral les va a ir saliendo, se va a ir resolviendo o no. Por eso hay que a veces volver atrás y elegir mal U, bueno, era la otra función. Vamos a tomar acá a la U como la exponencial. Vamos a poner primera vez por parte. Si calculamos la diferencial de U, nos va a quedar de vuelta la derivada de esta por diferencial de X. Como diferencial de B, vamos a tomar lo que quedó. ¿Qué quedó acá? Este y este diferencial de X. Esto va a ser dB. Entonces, la U la tomamos como y a la X y coseno por diferencial de X va a ser diferencial de B. Podemos integrar, ven que podría haber tomado cualquiera de las dos como U o como diferencial de B, porque las dos son integrables, la y a la X y el coseno, las dos son integrables. Acá integramos. Entonces nos queda B que va a ser igual a, ¿cuánto es la integral del coseno? Esa es inmediata. Es la, ¿cuánto? Seno de X no sé. Bueno, acordemos que la constante seno la pongo acá, si no hasta el final. La voy a poner acá. Tengo entonces, ya sé cuánto vale U, cuánto vale B, cuánto vale el diferencial de U. Entonces, hacemos la integración por partes. U por B quedaría seno por e a la X.
U por B hicimos ahí. Menos, dice la fórmula, la integral de B por diferencial de U. Acá B vale seno y diferencial de U es de e a la x de x. Bueno, nos quedó esto como integral. Seno de x por e a la x menos la integral del seno por e a la x de x. Vuelve a quedar una integral que todavía tiene complejidad, porque parece, la que empezamos era coseno por e por dx. Nos vuelve a quedar algo que tiene complejidad, pero lo vamos a hacer entonces, ahí está, una segunda vez por parte. Entonces voy a tomar de vuelta como u la exponencial. Voy a tomar como diferencial de b, lo que nos queda acá sería el seno por diferencial de x. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, integramos en ambos miembros ahora. ¿Cuánto vale b? Ahora tengo que hacer la integral del seno. Menos coseno de x. Menos coseno de x. Bueno, ya está. Entonces ahora reemplazo. Entonces la integral esta va a ser, vamos a poner integral del coseno por e por dx va a ser igual. Ya tenemos una parte resuelta que es el seno de x por e a la x. Acá tengo un signo menos que está delante de la integral, signo menos. Entonces le voy a poner ahí, menos. Vamos a hacer un corchete. Y vamos a ir poniendo acá dentro la fórmula. U por B. En la segunda vez por partes, U por B. E a la X por menos coseno. Entonces nos va a quedar menos coseno E a la X. U por B. Acuérdense que esto era U por B menos la integral de B por D. Bueno, U por B menos la integral de B por du. Y B es menos coseno. Y du es e a la x de x. Entonces, cuando le pongo acá el menos coseno, me convendría poner menos menos, me convendría poner más. ¿O quieren que le ponga menos ahí? Como está, ¿no? Bueno, menos coseno e a la x de x. Y cierro el corchete. Listo. Ahora nos va a quedar. Ahora voy a trabajar con los signos. El signo negativo que está delante del corchete me va a cambiar el signo, o sea que me va a quedar menos menos, me quedaría más. El menos este, bueno, acá tengo menos menos acá, menos menos queda más, y entonces va a quedar menos. Menos la integral de el coseno por exponencial. ¿Qué pasó? A ver, díganme ustedes. ¿Qué ha pasado acá? Tomaste mal eh, el de B y el U. No, no, no. ¿Pero qué le ven ahora? ¿Qué características están viendo?
Cuando arme la última integral, ¿qué me quedó? Es igual a lo que está del otro lado del igual. Claro, he vuelto a la integral del comienzo. Y esto le van a, bueno, hay muchos ejercicios como estos. Cuando vuelvo a la misma integral que tengo en el comienzo, lo que tengo que hacer, bueno, podría ser, ¿no? Que me haya equivocado, que haya tomado mal, pero podría ser eso, pero cuando llego a la misma integral, esta tiene signo negativo, tiene un signo contrario. Entonces, como está negativa acá, ¿qué hago? Paso el igual, ante el igual, lo paso para el otro miembro, para el primer miembro, sumando. Más la integral coseno igual a lo que ya tengo de este lado. Seno más coseno por e a la x. Sacándole el factor común de e a la x entre estos dos, me queda así, seno más coseno por e a la x. Pero acá fíjense que se están sumando las dos, que son las mismas integrales. Como son las mismas integrales y las sumo, tengo dos veces la integral. Y luego que tengo que hacer es, por matemática, no aritmética, ¿no? Si está multiplicando dos veces, este está multiplicando dos veces el número este de la integral, va a pasar dividiendo el 2 1 más 1 era 2 y 2 pasa dividiendo y listo, ya está. Entonces la integral del coseno es igual a el seno más el coseno dividido 2 por e a la x más c. Ya ahí quedó resuelta dos veces por partes. Vuelvo a la misma integral, la paso para el otro lado, la sumo y paso el 2 dividiendo y listo. Hay muchos que son así, digamos. Si podrían probar ustedes hacer la otra integral, que es la integral que tiene seno por e a la x por dx. Van a hacer dos veces por parte y van a, bueno, hacer lo mismo. Bueno, entonces ahí hemos aplicado el método de integración por partes. Vamos ahora a los métodos de las integrales de funciones irracionales. Entonces, si tengo la integral de un cociente de polinomio, también esto les va a salir mucho en el práctico, este tipo de integrales. Vamos a ir analizando cómo hacemos para resolver estos casos. Polinomio del numerador va a ser de grado n. Polinomio del denominador de grado m. Entonces acá lo primero que tenemos que ver cómo son los grados de los polinomios. Sí. El grado del polinomio p es mayor o igual al grado del polinomio q, entonces acá le ponemos cuando n es mayor o igual a m, entonces se dividen los polinomios.
Entonces, cuando hacemos la división de polinomios, nos va a quedar P dividido. ¿Ustedes usan esta división? ¿Han usado esta división? De esta forma, ¿no? Sí, profe. Bueno, esta es la tradicional. Porque han cambiado tantas veces en las primarias o en la secundaria la forma de hacer la división. Bueno, acá, esta forma de hacer la división, tengo un polinomio pi, p. Este se llama dividendo. Este es el divisor. Este sería el cociente. Y este es el resto. Entonces, fíjense, vamos a trabajar con el cociente P sobre Q. Cuando hacía esta división, ¿cómo era igual si yo quería armar el... A ver, espérense. Si yo quería armar el P, ¿cómo era? Vamos a ponerlo. ¿A qué C era por igual el... Q más R. ¿Cómo no escuché bien? Sería C por Q, digamos el cociente por el divisor más el resto. Exacto. El cociente por el divisor más el R. Sería entonces, bueno, vamos a ponerlo así. C por el Q más el resto. Esa es la fórmula, ¿no es cierto? Yo multiplico el cociente por el divisor y le sumo el resto y me va a dar el dividendo que es P. ¿Estamos? ¿Está ahí? Sí, perfecto. Si yo ahora esto que tengo acá, si yo lo divido por Q, ¿qué me queda? O sea que sería este paso. Quedaría todo eso dividido Q, ¿cierto? ¿Y acá qué puedo hacer? Puedo este denominador, hay una suma acá. Entonces puedo separar esto dividido esto, más esto dividido esto. Ya nos queda. Y ahí ¿qué podemos hacer? Simplificar la Q. Ya está. Entonces, en este caso, la integral entonces de P de N dividido QM diferencial de X va a ser igual a la integral de el cociente más el resto sobre el divisor. Y eso es lo que tenemos que saber. Cuando se tiene un cociente de polinomio, donde el polinomio del numerador es de mayor o igual grado que el denominador, se divide los polinomios y se arma así la integral. Es la integral del cociente más el resto sobre el divisor. Ya está. Se lo voy a hacer un ejemplo. Tengo un cociente de polinomio. ¿Cuánto es el grado del polinomio n? ¿Y cuánto es el grado del polinomio m? Díganme ustedes. No son uno.
¿Ven? 2x más 1, polinomio de grado 1. X más 2, polinomio de grado 1. Polinomios de igual grado, se divide polinomio. Hago la división. ¿De cuánto está el cociente? De 2. Entonces acá, 2 por x, 2x. Pero acá, ¿qué hacíamos? Le cambiábamos los signos. 2 por 2, 4. Pero le cambiábamos los signos. Hago la suma. 2x más menos 2x se va. 1 más menos 4. ¿Puedo seguir dividiendo? No. 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 Porque el grado este es un polinomio de grado 0 y tengo un polinomio de grado 1, ya no puedo seguir. Tiene que ser de mayor o igual grado. Ya está. Entonces ya tengo. ¿Cómo va a ser la integral entonces? Cociente, ¿cuánto vale? 2. ¿Y el resto cuánto vale? Menos 3. Dividido el divisor, que vale ¿cuánto? X más 2. Ahí está. Entonces aplicamos eso, lo que decíamos, cociente más resto sobre divisor. Si ustedes quieren, lo pueden verificar en forma rápida, que esté perfectamente bien, así no se equivocan. Por ejemplo, yo podría hacer mentalmente acá. Si yo hago común denominador, 2 por x, 2 por 2, 4. Me queda 2x más 4 menos 3, 2x más 1, que es el numerado. Sobre x más 2. Perfectamente lo pueden hacer mentalmente. Si les vuelve a quedar el mismo numerador, es porque también la división. Está bien. Ahora, cuando me quedó esta integral, podemos aplicar el primer método, que era el de descomposición. Tengo una suma de dos funciones, puedo separarla en dos integrales. Y ahora, bueno, la primera es inmediata, pero la otra no. ¿Qué podría hacer? Lo de sustitución, ¿no? Lo de T. Sí, esa, de sustitución. Esto lo dejamos por acá. Entonces aplicamos sustitución. ¿Qué haríamos como sustitución acá? ¿Cuánto vale t? X más 2. X más 2. Entonces tengo que sacar la diferencial de t. ¿Cuánto es? 2 por el diferencial Uno de más, X. claro. ¿2 le parece Diferencial. que era 2 diferencial de x? El diferencial de Ah, X. no, 1. Diferencial de X. ¿No es cierto? 1 diferencial de x. Entonces, bueno, reemplazamos en la segunda integral es nomás. La otra dijimos que es inmediata. Saco nomás la constante fuera. La propiedad 2 de las integrales, saco la constante fuera de la integral del diferencial de x es inmediata, está en la tabla. Pero la que no está en la tabla es la segunda integral. Puedo sacar la constante del 3 y lo podemos sacar afuera, ¿no es cierto? Pero x más 2 dijimos que valía t. Y la diferencial de x vale diferencial de t. Porque era 1 de x es de t. Y ahí ya nos queda inmediata. ¿Cuánto vale ese 1 sobre t de t?
Era logaritmo natural de t más c. Eso, era el logaritmo natural de t, ¿no es cierto? Entonces ahí ya está. Este 2 ¿por qué? ¿2 por cuánto va a ser ahí? Por X. 2 por x más c. 2 por x. Menos 3 por... dijimos que este era el logaritmo de t más c. Bueno, pero no nos podemos dejarla con la t, tiene que estar con la variable x, entonces tenemos que volver a la variable original. T valía x más 2. Y ya está. Y ese es el resultado. Vamos a hacer otra. Profe, y si en principio podrías haber aplicado directamente la sustitución. Y si pongo x más 2, ¿y cómo haces? ¿Cómo hago después? No, no, ni idea. Digo, como que se puede aplicar directamente el otro método. O, o en estos casos, primero haces ¿cómo se llama? No, directamente. Vos ves que es un Integral. cociente de polinomio, te fijas en el grado, si es igual, tenés que hacer la división. Bien. Mira, si hubiéramos hecho sustitución del principio, esto nos queda t, hubiera tenido que despejar acá cuánto vale x en esto. X sería t menos 2. Ah, bueno, x vale t menos 2. Tendría que venir por acá. Bueno, sí, es como más difícil. No, fíjate lo que va a pasar. Vamos a analizar. Nos va a quedar t menos 2 que vale x, lo multiplico. Bueno, hago la distributiva y cuando me fije de vuelta, cuando me quede en t, me va a quedar un polinomio de grado 1 en t arriba y un polinomio de grado 1 en t abajo. ¿Qué tengo que hacer? Son del mismo grado. Y son del mismo grado. Lo mismo voy a tener que hacer la división de polinomios, porque es la forma. ¿Entendés? Claro, claro. O sea que si yo lo hubiera hecho así todo desde arranque por sustitución, hubiera caído en el cambio de variables a una integral que era un cociente de polinomios de igual grado, y lo mismo voy a tener que aplicar la división de polinomios. Por eso directamente, si vos lo ves de entrada, y es un cociente de polinomios, tenés que ir viendo esto. ¿Y siempre este método va a terminar usando sustitución al final? ¿O hay veces que no es necesario y que ya No, directamente? porque eso depende de qué integral queda, después de la Ah, está división. bien. Bien, Puede bien. variar. Miren, una integral que parece muy difícil esta, como 3x a la cuarta, más 3x cuadrado, más 4, dividido por x cuadrado más 1. Bueno, si nos fijamos y quisiéramos hacer sustitución acá, yo que les decía, cuando vemos sustitución, ¿qué es lo que tenés que... Así se acuerdan. ¿Cómo encajaría yo la sustitución en una posible posibilidad? Puede ser el método. Que eso es lo importante, que ustedes tienen que pensar, digamos, cómo lo voy a aplicar o cuándo me convendría aplicar. Puede ser que era cuando teníamos la función y la derivada de la función. Exactamente.